2n menos 1 para los negativos y 2n menos 1 para los positivos, esos valores. Entonces, pues n es igual a, era 11 o 13, 11, ¿no? 11 bits, ¿sí? Entonces va a ser 2 a la 11 menos 1, restado 1 por empezar en 0. ¿Sí? Entonces va a ser 2 a la 10 menos 1. Y si sacamos calculadora, que la tenemos a mano, 2 a la 10 es 1024. Menos 1 nos da 1023. Entonces el rango está entre estos dos valores positivos y negativos, entre menos 1023 hasta más 1023. Entonces, pues, y vemos que el número 372 está en el rango. Entonces es posible hacerlo. Paso 2. El paso 2 es llevar los números sin mirar el signo a binario. Para eso vamos a usar el método de la serie, ¿no? Estamos acá, el método de la serie. La serie 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y a 512 se pasan. ¿Okay? Bien, entonces empezamos a restar el mayor valor. Entonces, 372 menos 256, ¿sí? Y nos da 116 y colocamos el 1 en 256. Que ahí en 116 no, voy a restar 64, es el que me entra. Me da 52 y subo 1 a 64. Y luego en 52 le voy a restar 32. Me da 20, subo el 1 a 32. Y a 20 le voy a restar 16. ¿Sí? Subo, nos da 4, subo el 1 al 16. ¿Sí? Ahora, de 4 le voy a restar el 4, nos da 0. Entonces subo el 1 al 0 y el 2 y el 1 los relleno de 0. ¿Sí? Entonces ya lo tengo el número binario por el método de la serie. Puedo usar cualquiera de los otros 3 métodos que quedan, no hay problema. ¿Sí? Con cualquiera de los métodos. Entonces ahora continuamos con el paso 3. El paso 3, pues vamos a ver si es el signo. Entonces el signo, si es positivo es 0 y si es negativo es 1. ¿Okay? Entonces para el menos 372 va a ser que es positivo 0 y el otro es negativo. Entonces empezamos a realizar los 4 métodos. Método SN, el primero de ellos. Entonces tengo el número más 372. ¿En cuánto? En 11 bits. ¿Sí? Entonces coloco los 11 bits que están en el cuadrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los 11. ¿Sí? Y ahí copio el número. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 hasta el 10. Y el signo lo hemos puesto en rojo, es más, entonces en el bit 11 el signo es 0 más. ¿Ok? Bien. Creo que no hay ningún problema, pasaremos a la siguiente página, la 11R. Entonces, veamos qué pasa ahora. ¿Sí? Ahora para el número negativo, menos 372. Entonces, la única diferencia es que cosa, como el signo es menos, en el bit 11, lo ven, el 11, acá, en el bit 11, acá que está en rojito al otro lado, acá, ahí, acá, ponemos el signo menos, que es 1, y luego copiamos el mismo número. Entonces ya lo tenemos hasta ahí realizado, el primer método. Veamos el segundo método.
es el método de complemento a 1, C-1. ¿Sí? Entonces, en este método dijimos que los números positivos eran igual que los números negativos, igual que el SM. ¿Sí? Eran los 4 métodos, los 3 métodos igual que el SM. Entonces, pues del 1 al 11, si es positivo 0, igualito. ¿Sí? No hay diferencia. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Entonces, pues lo copiamos el mismo número con el 0 en adelante. Pero, ¿qué pasa para los negativos? Ahí ya es diferente. Para los negativos hay que hallar el complemento de sus propios positivos. Entonces, por eso tenemos que calcular primero los positivos, ¿sí? Entonces, el complemento es lo mismo, ponemos los 11 bits y el 1, y hallamos, ¿sí? Hallamos. El 1 se transforma en 0, el 0 se... Estamos a ver, el más, el menos. Se transforma en 0, el otro se transforma en 0 y cambiamos, ¿no? Los positivos y los negativos, ¿sí? Entonces, pues los dos ceros se transforman en 1, el 1 en 0, el 0 en 1, los 3, 1, 0, 0, 0 en 0, y el 1 en 0, y el bit 9 lo transformamos en 1, está en 0, el bit 10 de arriba está en 0 en 1, y el bit 11, el signo que está en 0 en 1. Entonces ya tenemos el resultado, ¿sí? Lo único para hacer eso es pues a los positivos cambiarle 0 por 1. Bien, vamos al método del complemento a 2, que es el método principal, el método de complemento a 2. Entonces, el método de complemento a 2, pues, el signo, veamos, los positivos es igual al complemento a 1 y al SM. O sea, los 3 métodos, los números positivos son igual, que es la base. ¿Okay? Entonces lo copiamos nuevamente los positivos, del bit del 1, 2, 3. ¿Me siguen? Lo copiamos los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabiendo que los positivos son igualitos, con su 0 en adelante, y lo copiamos el mismo número. Positivo 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Entonces los 3 métodos para más 372 igual forma. Pero ¿qué pasa a los negativos? Los negativos hay que hallar el complemento a 2 de los positivos, de esos que hemos visto arriba. Bien. Entonces, pero el complemento a 2 es el complemento más 1. ¿Sí? Y hagámoslo nuevamente el complemento. ¿Bien? El complemento, si tengo en el bit 1, 0, se transforma en 1, en el bit 2, 0, se transforma en 1, en el bit 3, 1 se transforma en 0, en el bit 4, 0 se transforma en 1, en el bit 5, 1 se transforma en 0, en el bit 6, 1 se transforma en 0, en el bit 7, 1 se transforma en 0, en el bit 8, 0 se transforma en 1, en el bit 9, 1 se transforma en 0, en el bit 10 y 11 de 0 se transforma en 1, pero tenemos que sumarle 1 y le sumamos 1, ¿sí? Entonces 1 y 1, 0 y llevo 1, ¿sí? 1 y 1, 0 y llevo 1, 1. Luego 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, y este método es el método que usa la máquina, ¿sí? Entonces, este es para representar los números positivos y negativos enteros, la máquina usa este método. Bien, vamos más adelante. Bien. Ahora, pero veamos, nos toca ahora ver el método del exceso. Es un método distinto. Entonces, es un método distinto el método del exceso. Entonces, ¿y por qué lo hemos planteado? Porque lo vamos a
vamos a usar este método. Y dijimos que este método se usa pues para representar pues, los números reales que vamos a empezar a verlos hoy. Entonces, y es una definición matemática. Entonces el exceso es pues, 2n menos 1 más el número, donde n es el número de vida, en nuestro caso era 11, ¿sí? Donde el número n es el número de vida. Y n mayúscula puede ser positivo, puede ser negativo, con su signo, ¿sí? Y luego, eso, una vez hecho eso en D, luego hay que llevarlo a binario en los 11 bits. Ese es el método del exceso de los n, muy importante. Entonces veamos para el positivo, para n más 372. Entonces el exceso es 2 es 2 a la 11 menos 1. ¿Okay? Más 372, se lo he puesto entre paréntesis para que se vea el signo. Entonces el exceso va a ser 2 a la 10 más 372. Entonces sacamos la calculadora y 2 a la 10 es 1024. Más 372, lo sumamos en la calculadora y nos da 1396 en TEC. Ahora, el otro paso es llevar 1376 al binario en los 11 bits. ¿Okay? Entonces colocamos los 11 bits acá, abajo en rojo, que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 11, ¿sí? Bien. Okay. Y ahora hay que transformar 1396 a binario. Entonces, 1396, ¿no? ¿Sí? Le restamos 1024, ¿no? 1396, y nos da 372, y llevo el 1 de 1024, lo pongo arriba. Luego, a 372, le resto 256, me da 116, y lo llevo el 1 a 216. A 116 no me entra 128, le resto 64, me da 52, y llevo el 1 a 64. A 52 le resto 32, me da 20 y llevo el 1 a 32. A 20 le resto 16, me da 4 y llevo el 1 al 16. Y al 4 le resto 4, me da 0 y llevo el 1 al 4, y en el bit 2 y 1 le pongo el relleno de 0, ¿sí? Entonces yo tengo ese resultado. Entonces, si lo vemos con el método de complemento a 2, que lo hemos visto antes, solo difiere en el signo menos de bit 11. Acuérdense que en los otros métodos el positivo era 0, ahora el positivo era 1. O sea, nos da el mismo resultado, pero con signo cambiado. ¿Okay? Bien. Entonces, pero ahora veamos con el número negativo. Con el número negativo hay que aplicar la misma forma. El exceso es 2 a la n menos 1, ¿sí? Que es 2 a la 11 menos 1, ¿sí? Más el número, pero el número ahora es menos 372, que yo lo he puesto entre paréntesis. Nos da 2 a la 10 menos 372. ¿Sí? Y en la calculadora 2 a la 10 nos da 1024, menos 372. En la calculadora, si hago la resta, nos da 652. Y eso hay que llevarlo a binario. Así igualmente colocámoslo en rojo acá los 11 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11, ¿sí? Bien. ¿Y qué hay que hacer? Los 652 que tenemos acá abajo, más abajo en negro, ¿sí? Aquí más abajo, ahí. Le tengo que restar 512, me da 140, entonces sumo, pongo un 1 en 512, ¿ok? Y luego un 1 en 500. Y luego a 140
le voy a restar 128, me da 12, entonces pongo un 1 en 128. Y luego nos queda a ese 12 le voy a restar 8. ¿Sí? Acá más abajo. Me da 4, entonces pongo un 1 en 8. 1 en 8, ¿sí? Y luego a ese 4 le resto 4, pongo un 1 en 4, ¿sí? Y relleno de ceros y ya tengo el resultado. El resultado complemento 2. Y otra vez hacemos la observación. Aquí era menos y los 3 métodos anteriores empezaba en 0, ahora empezaba en 1, ahora empieza en 0, eso es la única diferencia. ¿Ok? Y ahora, pues, son signos contrarios, los signos. Es un contradictorio, parece un político, este método. Bien, entonces, hasta ahí hemos visto todos los enteros. Entonces, vamos a pasar ahora a representar los otros números, que son la representación de los números reales. Bien. Entonces, en los números reales, estos tienen signos como los anteriores, pero tiene parte entera y parte fraccionaria. Entonces tenemos una parte entera, tenemos un punto y tenemos una parte de fracción. Inicialmente en DEI necesitamos usar 13 símbolos. Vamos a la hoja 13. Bien. Entonces en DEI, por ejemplo, tenemos 1793.568, ¿sí? Con más. En octal menos 205,14. En binario, un número negativo menos adelante 0,00111.011101. Bien, entonces son los números reales. Un ejemplo que da un número real, la raíz cuadrada, ¿sí? Nos da 1, 4, 1, 2, 1, 3, 6, 3, y sigue sucesivamente infinitos decimales. Lo mismo el número pi, 3, 14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4, y sigue hasta el fin. En astronomía, para poder llegar a poner satélite o llegar a Plutón, se necesita hallar el número pi con 100.000 decimales, o si no se va a otro lado. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Normalmente la representación no es exacta de los números reales, ¿sí? Entonces, como la representación no es exacta, tiene miles o millones de partes decimales, entonces pues no podemos ponerlo así al computador y vamos a tener que usar el concepto de precisión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a medir de aquí a Montero, usamos la precisión en kilómetros, ¿sí? Pero si yo voy a medir la longitud de mi carnet, voy a usar en milímetros, ¿sí? Entonces, pues ese es el concepto de precisión que vamos a usar con los números reales, y así usan los números reales, la precisión, que no podemos usar los infinitos decimales. Entonces, pues veamos la notación de los números reales. Entonces, la notación hay dos tipos de notaciones, la notación decimal y la notación científica, que ya habíamos visto. La notación decimal es única, es una sola representación, es única. ¿Sí? Pero veamos ahora la notación decimal, que tiene, por ejemplo, un ejemplo, 4.793.567. ¿Sí? Esa es la notación científica, tiene una parte entera y una parte de fracción y un punto, ¿no? Pero veamos el ejemplo 2 en notación científica. Yo puedo haber escrito 4.19,3657 por 10 a la 1, ¿sí?
Como también puedo recorrer la coma un poco más. Puedo poner 41.93.567 por 10 a la 2, el mismo número, ¿no? Puedo también recorrer uno más y poner 4.793.567 por 10 a la 3, el mismo número. Entonces, o también puedo todavía correr más y puedo poner 0.439367 por 10 a la cuarta. O al revés. El 4.79.35767 el 4.000 es por 10 a la 0. Y si recorro al otro lado, tengo 47.93.5, pasando la coma por 10 a la menos 1. Puedo pasar la coma más allá y poner 47.93.66, por 10 a la menos 2.63. O pudiera poner más, entonces 47.93.567 por 10 a la menos 4. O puedo aumentarle un 0 y tengo por 10 a la menos 5. Entonces, como ven, pues, yo puedo representar el número de infinitas formas. Entonces, pues, este es el caso de la representación de puntos flotantes. Número se representa n, mayúscula, se representa por una mantisa m, por la base del número, elevado a un exponente. Entonces, nuestro número n mayúscula, de acá, abajo en la llave verde, n es el número, en la parte es el número, ¿sí? Y m es algo llamado mantisa. ¿Sí? Y B es la base del sistema numérico. Y EXP es el exponente, por ejemplo, al cuadrado, al cubo, a la 4, a la menos 1, menos 2 en B, ¿sí? Es el exponente. Entonces ahí lo tenemos. La mantisa es el número, como vemos abajo. Y la mantisa es que va con el punto por la base 10 y el exponente, pues en este caso, menos 1. ¿Sí? Entonces, esa es pues la notación científica en puntos flotantes. ¿Bien? Bien, fíjense cómo se complica esto, pero tenemos que dominarlo. Veamos a la próxima página. La 14R. Entonces, para esto vamos a encontrar un concepto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál de las infinitas representaciones vamos a usar? Entonces vamos a ponerle norma para poder trabajar y poder indicar, porque todos los números allá representan el mismo número, eso se llama normalización. Entonces el concepto de normalización para poder trabajar y tener pues una representación pues que la podamos distinguir. ¿Qué significa normalización? Significa, como vemos, situar la coma de fracción a la derecha del dígito más significativo. O sea, el dígito que represente mayor valor. ¿Sí? Entonces, eso significa normalizar. Entonces, vamos a normalizarlo nosotros. Fíjense si tenemos 4397.567. Yo recorro la coma hacia el dígito que tiene mayor valor. ¿Cuál tendrá mayor valor? ¿El 9 o este 4? El 4, ¿no? Porque el 4 significa los miles, ¿no? ¿Sí? Entonces paso la coma de acá, 1, 2, 3. ¿Sí? Y la sitúo acá, ¿ok? Entonces normalizado, ya me queda 4, 3, 9, 7, 6, 7 puntos. Por la base 10 elevado, pues hemos ido hacia la izquierda al cubo, ¿no? ¿Sí? A la 3. Eso es normalizar. Veamos otro ejemplo. Supónganse que yo tenga este número, ejemplo 2, 0, punto, coma, punto, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 4, 3.
y quiera yo normalizarlo, los ceros no tienen valores. Entonces, ¿cuál es el que vale más? Este 5, ¿no? ¿Sí? Es el que vale más. Entonces voy a situar la coma hasta llegar a un valor, pues, distinto de 0, ¿no? Porque 0 no vale nada. Entonces, ¿cuánto me he ido? Menos 5. Entonces ya tengo el número 4.42 por 10 a la menos 5, eso es el DEC. Bien. De igual manera puedo hacerlo en binario. En binario, si yo tengo este número, entonces pues 0,01010.101, ¿sí? Y fíjense que voy a llevar la coma ¿hasta dónde? Hasta este 1, porque estos dos ceros no valen, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Esos dos ceros no valen. Entonces llevo la coma 1, 2, 3, hasta ese 1, el que tenga mayor valor en la posición. ¿Cuánto he llevado? Más 3. Entonces mi número va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, por la base es 2 elevado a la 3, ¿sí? Por 2 elevado a la 3. Otro en binario. Si yo tengo doble 0 punto, entonces a partir del punto, ¿no? Tengo este número, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿cuánto retrocedo para la derecha? Menos 5, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser 1, 0, 1, 1 por 2 a la menos 5 en binario. ¿Bien? Entonces esa es la representación normalizada. Bien. Entonces, pero hasta aquí esto era puro matemáticas, ¿no? La máquina solo tenemos 0 y 1.